buenos días. Y hoy es ya domingo 26 de enero de 2014. Ya pasaron 26 días rapidísimo de este año. Pero el Señor nos ha ido guiando, el Señor nos ha dado palabra para ir caminando día con día a través de este año y de los años que siguen. Por eso es tan importante estar atentos a su palabra, no solamente hoy domingo, sino todos los días de nuestra maravillosa vida que el Señor nos regala. Y hoy obviamente no va a ser la excepción. Así que le voy a pedir que vaya al Evangelio de Mateo, al capítulo 13, versículo 58, donde vamos a leer una etapa en la vida de Jesús y que es el principio de toda esta enseñanza que nos quiere dejar para que nuestra vida siga caminando de acuerdo a lo que Él nos ha ministrado durante estos momentos. Mateo capítulo 13, versículo 58, dice así: y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Cierre sus ojos. Señor, nuevamente ponemos en tus manos nuestra vida. Queremos confiar en ti, deseamos creerte a ti. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude a poder creerte, a poder entender la enseñanza, la palabra que tú quieres sembrar en medio de nuestra vida. Que esta palabra, que es viva y eficaz, dé resultados, Señor. Porque tú eres un Dios vivo, un Dios que bendice siempre y que está al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Tú las conoces, Señor, mejor que nadie, y sé que tu palabra despertará en nosotros aquello que estaba dormido, pero que el día de hoy abrirá sus ojos, despertará a un nuevo amanecer, a un nuevo día, a una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios nos está dirigiendo en este 2014 y para los años que nos resten de vida en esta tierra. Y para eso se tomó el tiempo de recordarnos y ampliarnos la enseñanza que hace más de un año recibimos acerca de 4 principios, de 4 ejes que deben de ir gobernando nuestra vida individual, nuestra vida familiar, nuestra vida como iglesia y nuestra vida como sociedad. Así que esos 4 ejes, recordando, tienen que ver con el valor y tienen que ver con esa actitud de valentía que todos debemos de tener. En todos y cada uno de ellos se requiere del valor, y ese valor pudimos constatar mediante una buena noticia de parte de Dios, que sí nos diseñó con un espíritu, con poder, con amor y con dominio propio, no con un espíritu cobarde. Así que la buena nueva de parte de Jesús es que nos creó suficientemente bien dotados para poder tener ese valor y poder comprometernos y cumplir con cada uno de esos 4 principios. El principio de una vida valiente para poder luchar con valor por nuestras familias. Ese principio de tener un legado valiente para poder impactar con nuestro testimonio, no solamente con nuestro conocimiento, sino con nuestro testimonio a las futuras generaciones. También el poder tener un aprecio por las cosas más importantes, es decir, tener las prioridades de acuerdo a Dios en nuestras vidas y cumplir como es el orden de Dios con cada una de ellas. Y por último, nos decía el Señor, tener una fe valiente para poder permanecer en Cristo. Y nos enseñaba que precisamente este último principio, este eje, es el que si se da, mueve a todos los demás. Y a ese eje el Señor nos quiere apuntar en su palabra para que no lo perdamos de vista, para que podamos estar con una fe valiente, permaneciendo en Cristo todos los días de nuestra vida. Para todos es sabido que en el presente las dificultades han aumentado
y el grado de esas dificultades también ha aumentado, de tal manera que cada vez es más presente en nuestro pensamiento la palabra necesitamos un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro aquí? ¿Y cuántos cada día pensamos más en esa palabra? Milagro, milagro, solamente un milagro de Dios, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Y esto a los creyentes, a los cristianos, a los que leemos la palabra de Dios, a los que estudiamos la palabra de Dios, ya no nos debería de sorprender, porque la misma palabra de Dios a través de Jesús nos advierte que esto iba a ocurrir y de hecho está ocurriendo. ¿Decimos amén? Cuando nosotros no estamos pendientes de las principales noticias que vienen de parte de Dios, de esa enseñanza que viene de parte de Dios, y no tenemos toda esta palabra en nuestra vida, es fácil caer presa del temor, del miedo, del desaliento, de la desesperanza, y en lugar de escuchar la voz correcta, en lugar de leer las noticias verdaderas, optamos por escuchar la voz incorrecta y escuchar las noticias falsas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero esto no debe de ser así, y por eso el Señor hoy quiere tomar este punto, este eje tan importante de tener una fe viva, una fe eficaz y además que sea constante. La clave para poder enfrentar y resolver todas las dificultades, por grandes que éstas sean en nuestras vidas, es a través de una fe viva, una fe eficaz, una fe constante. No porque empiece a aumentar el problema, voy a dejar de creerle a Dios. Al contrario, voy a creerle más a Dios. Pero para eso necesitamos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Decimos amén? Amén. Esto, ¿por qué se va dando en nuestra vida? Que los milagros no los podamos ver, que los milagros no los podamos vivir. Si decimos, y esto es una verdad, que Dios es todopoderoso, si hemos dicho que para Él no hay nada imposible, entonces ¿por qué en algunos casos, tal vez en todos, yo no vea milagros en mi vida? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo creo que todos hemos hecho esa pregunta. Y hoy Dios nos va a contestar. Los milagros no se dan en la vida de una persona, principalmente por dos causas. Número uno, por desobedientes. Y número dos, por incrédulos. Una cosa lleva a la otra, o las dos se mezclan. La desobediencia, ese pecado de desobediencia desde el inicio de la creación, provocó la separación con Dios. La incredulidad, su consecuencia es la imposibilidad de disfrutar la obra extraordinaria de Dios en nuestras vidas. ¿Me va captando? Si hay desobediencia, pierdo mi relación con Dios. Si hay incredulidad, me pierdo de las cosas extraordinarias de Dios en mi vida, y entonces me conformo con lo ordinario del mundo, y es ahí donde estoy desalentado, es ahí donde estoy en un tremendo bache, es ahí donde me siento tremendamente frustrado, fracasado y derrotado, cuando Dios tiene otra idea acerca de nuestra vida con respecto a enfrentar las adversidades que, como Él nos lo dice en su palabra, sí se van a presentar en nuestra vida. Pero Él dijo, pero confía, yo he vencido todas las causas de tus adversidades, ya las vencí. Pero hay algo que te desvió la atención. Uno puede ser la desobediencia, otra puede ser la incredulidad, las dos cosas a la vez. ¿Pueden ocurrir las dos cosas a la vez? Sí, y vamos a ver un ejemplo muy conocido en el pueblo de Israel.
Vaya por favor a Hebreos, al capítulo 3, versículos 18 y 19. Recuerde que el texto que leímos, déjeme antes hacer este comentario, es Jesús estando en Nazaret, donde había crecido, donde lo conocían a él. Y en su lugar, donde él creció, donde él se desarrolló, resulta que la gente no le creía. Y entonces por eso dice en el versículo 58 que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, sí hizo algunos milagros, pero ya no pudo seguir haciendo, no porque le faltara el poder de Dios en él, sino porque había incredulidad en el corazón de la mayoría de la gente. Entonces se retiró de él. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? Bueno, una de las tantas cosas que pasaron con respecto a esto que estamos hablando. En Hebreos 3, 18 y 19 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que ¿qué? Que desobedecieron. Y versículo 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Es decir, desobedientes y además, agrégale, incrédulos. Con todo el amor y el respeto que me mereces, empieza a trabajar con esta palabra. ¿Estoy viviendo yo en la desobediencia y en la incredulidad? Pues a Dios no lo puedes engañar, ni tampoco Dios está esperando que le digas para castigarte en este momento. Usted va a ver lo que es Dios respondiendo, lo que es la respuesta de Dios. Es muy diferente a la que pensamos nosotros como hombre, como seres humanos. La de Dios es maravillosa siempre. Recuerda, Jesucristo lo dijo y lo cumple. Él está rescatando, salvando. Él no está condenando. ¿Decimos amén? Amén. Así que si en este momento la palabra ya empieza a hacer efecto en ti y te está haciendo pensar sobre tu condición para poder ver los milagros de Dios en tu vida, y resulta que las dos causas se están presentando en ti, empieza a trabajar con Dios en esta mañana. Y empieza a reconocer, el primer paso es reconocer que es lo más difícil. Realmente he sido desobediente. Realmente no he creído. Oiga, y se puede presentar el caso de que una persona es obediente, pero después es incrédula o es incrédula paralelamente, y vamos a ver que sí. Sí puede ser una persona obediente a Dios, pero al mismo tiempo caer en la incredulidad. Y vamos a pasar un poco más adelante al capítulo 14 de Mateo, donde se presenta este hecho. Y de ahí vamos a tomar la enseñanza que el Señor nos quiere dar esta mañana para que nosotros veamos ya posibles en nuestras vidas el que los milagros de Dios sean parte de nuestra vida diaria. ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos desean que sea parte de su vida esas señales que dicen que seguirán a los creyentes? ¿Qué es el milagro? Los milagros. La palabra milagro es uno entre mil, dando a entender que es algo que verdaderamente es extraordinario cuando se presenta. Eso es un milagro. Voy pensando también, por favor, ¿qué milagro o qué milagros estás necesitando, requiriendo en tu corazón? Y si esto cambia al final de esta administración, al final de esta palabra, dile gracias Dios, porque yo pensé que el primer milagro que necesitaba era que cambiara mi mujer, que cambiara mi esposo, que cambiara mi hija, que cambiara mi mamá, que cambiara el gobierno, que cambiara la calle, que cambiara no sé qué. Cuando el Señor va a empezar a hablarte a tu vida esta mañana y vas a caer en el perfecto orden de Él, y entonces le vas a decir con toda la certeza: Señor, ahora sé que en tu voluntad el milagro o los milagros que necesito son estos. ¿Cuántos decimos amén? Dios nos va a bendecir esta mañana y nos va a bendecir con el poder de su Espíritu. Así que puede haber obediencia y también puede haber incredulidad. Mire, vaya por favor a Mateo 14. Es enseguidita del 13. No se va a ir muy lejos, lo va a localizar rápidamente.
Y en Mateo 14 sucede una serie de situaciones. Y después de aquel milagro de la multiplicación de los panes y de la multiplicación de los peces, viene este hecho relatado en este capítulo de Mateo. En el versículo 22, antes déjeme decirle que vamos a ver precisamente milagros de parte de Jesús. En esta porción bíblica vamos a ver 3 milagros. Vamos a observar a Jesús caminando sobre el mar. Vamos a ver a Pedro caminando sobre el mar. Y vamos a ver que la tempestad que se generó se va a calmar. 3 milagros están aquí relatados. ¿Decimos amén? Amén. Porque de milagros es lo que se trata esta palabra de Dios para nuestra vida. Necesitamos concebir que sí puede haber milagros en mi vida. ¿Cómo se van a producir? Es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que nos impide? Es lo que estamos viendo. Decimos, o dice la palabra en el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjense muy bien, mucha gente se había reunido, y dice la palabra de Dios que en una zona desértica, que ya habían estado sin comer algún tiempo. Y los discípulos decían, pues es que no han comido, y Jesús se movió a compasión. Para él no hay nada imposible. Si recuerdan ese pasaje, es con Andrés, que le llevó los pececillos y el pan, que le dijo que un muchacho los tenía, y que bueno, esto nos lleva a otra gran enseñanza acerca de la dimensión de la fe de Dios, pero ese no es el caso en este momento. El Señor multiplicó todo ello y aún sobró. Cuando vieron todo ese milagro, la gente decía, este es el profeta, este es el Mesías, y querían ya nombrarlo como el rey de ellos. Pues era el rey Jesús, pero el principio que los movía no era el principio divino, sino era un principio humano. Así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 15, viene relatado cómo Jesús se dio cuenta de eso, y entonces él opta por, sin ser grosero, porque es todo un caballero, dejar a todas esas multitudes. Mientras tanto les apura a sus discípulos y les dice: trépense a la barca y vayan adelante, no me esperen, váyanse, ahorita los alcanzo, váyanse a la otra ribera, váyanse al otro lado del mar de Galilea. Así que los discípulos, en este caso, lo primero que hicieron fue obedecer. Los discípulos se metieron a la barca y empezaron a andar sobre el mar. Aquí vemos un caso de que sí hay obediencia. ¿Qué con nuestra vida? Cuando Dios te habla y tú tienes confianza en Él y tú tienes credibilidad en Él en ese instante, y Dios te dice: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, de acuerdo a mi voluntad quiero que hagas esto, y tú le dices sí, y empiezas, tú te vas hacia la obra que Él te está encaminando, y hasta ese momento tú estás obedeciéndole a Dios. Que conste que Dios no les dijo a través de Jesús, no le dijo Jesús a ellos: oigan, pero a lo mejor hay una tormenta, oigan, a lo mejor suceden dificultades, oigan, no sé si va a ser fácil o difícil el camino. ¿Se dan cuenta de eso? Que Jesús en este momento no les dice nada de eso, solamente le dice: vayan, adelántense. Muchas veces Dios te va a hablar así y te va a decir: ve, ve. La reacción natural de nosotros, cuando no hay fe, la suficiente fe, o cuando nos gana esa naturaleza, esa carnota de no querer obedecer, empiezan toda la serie de justificaciones y pretextos para decirle no al Señor. Empezamos a decir: oye, pero va a haber esto, oye, pero va a haber otro, oye, decía en la mañana a un grupo: es que la temperatura está a 32 grados y yo nomás salgo cuando son 31 grados porque si no me enfermo.
Oye, es que el viento sopla de norte a sur, yo nomás hago cuando el norte sale de este a oeste. Oye, y empezamos, pero. Entonces se están dando las dos cosas, ni quiero obedecer, ni le quiero creer a Dios. Y eso es motivo de tantísimas cosas que nos hemos perdido la oportunidad de ver un milagro en nuestra vida. Aquellos hombres decidieron obedecer. Aquellos hombres decidieron ir adelante, como Jesús les había dicho. Jesús nunca les dijo que iba a pasar, solamente dio una orden. Y así es como debemos responder cuando se trata de Dios. Responder a esa orden de Dios. Obedecerle a Dios. ¿A cuánto les cuesta obedecer a Dios? Más o menos. Menos de la mitad de la iglesia, los demás se obedecen, gloria a Dios. Los que levantan la mano, vámonos de aquí porque esta es predicación para nosotros nada más. A todos nos cuesta obedecer a Dios. La carne siempre está presente, siempre estamos con un perito lo llamamos, pero. Pero hoy, ¿tú quieres ver un milagro en tu vida? ¿Tú quieres verdaderamente comprobar que los milagros sí se pueden dar en tu vida? Pon mucha atención a esto. Y empieza por trabajar con Dios. Y empieza a reconocer, Señor, mi gran problema de todo ser humano, como de todo ser humano, es que no me gusta obedecer. ¿Vamos bien o vamos mal? Alguno me dirá, a mí sí me gusta obedecer. Bueno, vamos más para adelante, a ver si llegas a la parte de creer. Porque muchos nos aventamos, sí, Señor, lo que tú digas, Señor. ¿A dónde voy, Señor? Adelante, Señor. Hay una anécdota de un inglés, un misionero inglés. Su nombre, no me acuerdo. Oye, mi memoria anda muy falla. Bueno, este misionero inglés del siglo antepasado estaba en África compartiendo allá la palabra de Dios. Y entonces le mandaron avisar que si quería que le enviaran ayuda con otros misioneros. Y él dijo, claro que sí. Y entonces le dijeron, bueno, dime si hay carreteras, dime si hay transporte, dime si hay hotel, con clima, con agua caliente y fría, si se puede uno levantar a las 10 de la mañana, trabajar hasta las 10:30 y el resto, orar. Y así, entonces dijo, ay, este misionero, bueno, les contestó, ¿saben qué? No me manden a nadie. Yo necesito gente que venga precisamente a este lugar, donde no hay caminos, donde no hay forma de ver atrás de lomita, donde hay tantas carencias, donde hay tantas necesidades. Yo necesito, en una palabra, hombres que obedezcan y que tengan la fe bien puesta en Jesús. ¿Decimos amén? Amén. Esto se parece a lo que hoy nos está pidiendo el Señor. ¿Quieres un milagro? Obedece y ten fe. Obedece y ten fe. No me pidas que yo te lo voy a poner así y así, porque entonces ya está entrando tu voluntad y yo con tu voluntad no me llevo. Porque mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así que vamos a ponernos de acuerdo. Primeramente, ¿qué resultados has tenido en tu vida con esa voluntad que has hasta el día de hoy puesto en práctica todos los días? ¿Qué resultados has tenido con lo que tú dices creer? ¿Qué necesidades tienes al día de hoy? Si todo es en números negativos, entonces quiere decir que tienes que poner a cuentas con el Señor en esta mañana y decirle, Señor, mi principal motivo es mi desobediencia y después me ha causado la incredulidad. ¿Decimos amén? Amén. Aquellos hombres iban con Jesús y le obedecieron. Hasta ahí todo va bien. Pero después hay un paréntesis en la enseñanza. En el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Quién? Jesús. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aquí hay un paréntesis donde el Señor nos recuerda qué importante es tener intimidad con Dios. ¿Recuerda el Padre Nuestro? Antes le preguntan cómo vamos a orar y el Señor dice, mira, ahí en tu aposento, en tu habitación, en tu cuarto, cerrada la puerta. ¿Qué quiere decir con eso?
Intimidad, que nadie te molesta. Si viviera en estos momentos Jesús, si estuviera en estos momentos, en esta actualidad, la Biblia diría, apagando todos los aparatos electrónicos, el teléfono, todo, apaga todo, para que tengas toda mi atención en mí. Y déjame decir, y esto lo aprendí de mi pastor, lo que ocurre en la intimidad con Dios es lo que proyectas afuera. ¿Qué estás proyectando afuera? A lo mejor tu intimidad o tu intimidad con alguien, pero la intimidad con Dios, ¿cómo se ve reflejada en el día a día, en tus actividades cotidianas? ¿Es una actitud y una conducta de obediencia? ¿Es una actitud y una conducta de milagros? ¿O no es ninguno de los dos? Entonces el Señor te recuerda algo. Mira, hay algo muy importante que no debes de perder de vista en esto que te quiero enseñar el día de hoy. Necesito tiempo contigo a solas. Necesito intimidad contigo. Si no hay intimidad contigo, entonces no vas a saber lo más íntimo de mi corazón. ¿Usted tiene amigos? ¿Sí? ¿Ha tenido esposo o esposa? ¿O tiene esposo o esposa? ¿Hijos? ¿Hermanos? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Cómo se enteran de las cosas más íntimas? Cuando están a solas. Otra cosa son los chismes. Pero cosas íntimas es cuando están a solas, cuando hay un ambiente de confianza. Y entonces puedo escucharte y me puedes escuchar y nos podemos conocer. Decimos amén. Solamente así podemos conocer quién es Dios, qué es el pensamiento de Dios, qué hay en el corazón de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y no andar inventando lo que yo creo y lo que yo pienso o lo que me dijeron los demás. Necesitamos esos momentos de intimidad, porque lo que sucede en intimidad es lo que va a resultar en tu vida diaria. Si no tienes intimidad con Dios, no sucede nada. Redarguir quiere decir que algo que no me está siendo cómodo en mi interior, oyendo esta palabra, necesariamente me tiene que llevar al reconocimiento de aquello que no estoy haciendo de acuerdo a Dios. Así que Dios hace este paréntesis y nos dice, intimidad con Dios para que conozcas lo que hay en el corazón de Dios. Después prosigue en el versículo 24. Y ya la barca estaba ¿en dónde? En medio del mar. ¿Y qué pasaba? Estaba azotada por las olas. ¿Por qué qué? Porque el viento era contrario. Entonces empezaron su travesía. Todo iba bien. Ya estaban más adentro. Ya habían navegado algún tiempo. Pero de repente empezó a azotarnos las olas porque había un viento contrario. Ya la navegación ya no era la sencilla, la que esperaban, la que se había presentado hasta unos instantes antes. Ya había problemas. ¿Qué pasa con nosotros? Empezamos muy bien, gloria a Dios, aleluya, todo muy bien, vamos iglesia y para allá y para acá. Pero al paso de un poco de distancia o de tiempo, se empiezan a presentar las dificultades. Hay un viento contrario en tu misma vida. Cuando empiezas a emprender algo, todo empieza muy bonito, pero después empiezan las dificultades. ¿Qué pasa en los noviazgos? Primero viene la luna de miel del noviazgo, todo es bonito, todo es interesante, él es el rey, él es la reina, etcétera, etcétera, todo bien padre, pero empieza a transcurrir el tiempo, empiezan las dificultades, hay un viento contrario y empiezan a descubrir que el que tienen enfrente ni de la familia es, que le huelen los pies, que no sé, X cosas, empiezan a haber dificultades. Ahora en su forma de comunicarse y de llevarse tampoco hay acuerdos, empieza a haber dificultades. En la obra de Dios sucede también lo mismo. Al ministro, al líder, al cristiano, el Señor nos manda y al paso del tiempo no va a ser todo sencillo. Él nos dice, vas a tener aflicciones, por lo tanto se van a presentar problemas. Aquí los discípulos empezaron a presentar
problemas. ¿Por qué? Porque ya las olas estaban golpeando la barca, porque ya el viento era contrario, la navegación ya no era sencilla. Y cualquiera que se ha subido a una lancha, ¿cuántos se ha subido a una lancha? ¿Sí? Han navegado cuando hay un vientecito, hay oleaje así, y de repente empiezan a sentir así como que se les va la onda y todo eso. Bueno, se empiezan a marear y empiezan algunos hasta a sentir pavor. Algunos ya no se vuelven a subir a una lancha por la sensación que hay. Le tienen horror a subirse a una lancha. Aún en una alberca no se suben a una lancha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sufrieron esa experiencia. Bueno, en la vida sí es. También vamos navegando hacia el frente, viene el viento contrario y eso nos empieza a detener, eso nos empieza a cambiar nuestra forma de pensar y de ser, y eso puede ocasionar una tragedia de no hacer lo que a continuación el Señor nos va a enseñar. El versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjense, antes habían transitado un buen trecho, pero empieza el viento contrario. El Señor permite algunas cosas. ¿Para qué? Para que en medio de la dificultad empieces a poner tu fe en acción y no la dejes de accionar. Confías en Dios, vas a seguir adelante. ¿Quieres crecer en tu fe? Que sea de más calidad tu fe, pues mayor va a ser la adversidad. Para que tu fe crezca, entre mayor adversidad, necesitas mayor fe. ¿Decimos amén? Así los discípulos, entre más fe hubiesen querido en ese momento, pues las olas hubieran empezado a ser más altas, vientos huracanados, etcétera, para poder decir: mi fe está en el Señor. Para que surja lo que debe de surgir en medio de ti, y que hasta este instante todavía los discípulos manifestaban en sus vidas. El versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Quiere decir, la cuarta vigilia, que eran entre las 3 y las 6 de la madrugada. Ya llevaban un buen tiempo que habían salido, y ya llevaban un buen tiempo con el viento en contra y las olas golpeando la barca. La sensación de peligro es terrible en cada uno de nosotros. ¿Cuántos han tenido sensación de peligro o tienen sensación de peligro? ¿Sí? ¿Cuántos tienen el peligro de que les quiten la casa? Es una superola, ¿verdad? ¿Cuántos sienten el peligro de perder algo? ¿Cuántos sienten el peligro de que esto no se va a dar? Eso es lo que estamos viendo aquí. Después de pasar un tiempo, y a pesar de que la dificultad la tenemos enfrente, nuestra fe debe estar puesta en Jesús, y aquí es donde entra la paciencia. Hasta aquí los discípulos habían tenido paciencia, pero basta un descuido, basta un segundo para que este panorama cambie. Cuando estaban logrando ya dar ese paso de creerle a Dios, y Dios se muestra a través de Jesús andando sobre el mar. Imagínense la impresión, ver a Jesús caminando sobre el mar. Los discípulos tomaron otra actitud, y dice el versículo 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Cuando perdemos la paciencia, perdemos nuestra fe y nos empieza a rebasar el problema, lo que es el viento contrario, empieza a hacer efecto algo negativo dentro de nosotros que se llama miedo. Y el miedo te quita la tranquilidad, te quita la paz y te hace ver fantasmas. Te quita la tranquilidad, la paz, el equilibrio interior, y te hace ver fantasmas. Aún
tratándose de Dios hablando a tu vida. ¿Por qué? Porque ya estás invadido por el miedo. Porque decidiste ya no dar un paso atrás, se te acabó la paciencia, ya no quieres seguir adelante. Los problemas cada vez son mayores, la dificultad cada vez es mayor. Y tú sigues diciéndole, Señor, yo te obedezco, Señor, yo estoy haciendo las cosas como tú me dices. Y tú has comprobado que estás obedeciéndole a Dios. Sigue adelante porque el Señor quiere que tú crezcas en fe. Quiere que veas un milagro en tu vida. ¿Cuántos decimos amén? Para que tú veas un milagro en tu vida, tú necesitas esta preparación de parte del Señor, si acaso te lo permite sentir. Porque las dificultades van a crecer, porque el problema va a crecer. Pero acuérdate que el Señor nos ha enseñado, no te agarres del problema. No empieces a pensar en lo que no tienes. Agárrate del Señor y empieza a pensar en lo que sí tienes. ¿Cuántos han entendido eso? ¿Y cuántos piensan que ya lo van a hacer? Entonces, a partir de este instante, tienes el problema sigue creciendo, ya no estés abrazando el problema, no le estés echando agüita para que siga creciendo, no lo estés alimentando para que siga creciendo el problema. ¡Ey! Que tu atención no esté en el problema, ya sabes el problema, conoces el problema, ahora agárrate de Jesús. Jesús no te va a abandonar. Jesús sabe cuándo y cuánto necesitas. Tu confianza debe estar en Él. Tú quieres un milagro, tú quieres ese milagro en tu vida, necesitas dar ese paso al frente, crecer en tu fe. Pero a menos que lo hagas, tú vas a obtener el milagro de parte de Dios. Él desea lo mejor para ti. Para que las cosas extraordinarias se den, necesita que en ti haya un hecho extraordinario. Y el hecho extraordinario se llama fe. Ya estás obedeciendo, no pierdas la bendición, ahora síguele creyendo. Aquellos discípulos estaban obedeciendo, pero perdieron de vista su fe. Y entonces, a un Jesús enfrente de ti, a un Jesús abrazándote a ti, a un Jesús queriéndote bendecir a ti, empieza el miedo, te empieza a paralizar, te empieza a distraer y empiezas, en lugar de hacerle caso a Jesús, empiezas a hacer cosas desesperadas, empiezas a precipitarte en tus decisiones, empiezas a escuchar la voz incorrecta, empiezas a hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque perdiste tu vista en Jesús. Y entonces dices, yo voy a hacer lo que yo creo. Una mentirita, una transita, una cosa así mala, una cosa mala por acá, todo lo hacen. Finalmente es así la vida, finalmente la vida es injusta, finalmente Dios no me escucha, finalmente yo soy un pobre cristiano que no ha sido atendido por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezo a hacer y a cometer error tras error. Me empiezo a desesperar. Y Dios está enfrente de ti. ¿Tienes un problema? Dios está enfrente de ti. Enfrente de ti. Está contigo el Señor. Pero tú estás decidiendo dejar de obedecerle, hacer tu voluntad, creerle a otra voz, y entonces el problema, ahora sí es problema. Antes era la posibilidad de que crecieras en fe y vieras un milagro. En el momento que decidiste dejar de creerle a Jesús y abandonar tu confianza en lugar de Él en otras cosas, en ese momento el problema sí es problema. ¿Me va entendiendo? Así que Jesús estaba ahí, pero el miedo... ellos eran presos de las consecuencias de ese miedo. Pero aquí hay buenas noticias. No te me desanimes ni te desalientes. Jesús es maravilloso con nosotros. Vamos a observar la conducta de Jesús hacia el miedo de los discípulos, hacia nuestro miedo. Veamos el versículo 27. Pero enseguida, ¿cuánto tiempo? Enseguida, conociéndonos, el Señor no iba a dejar pasar tiempo. Enseguida, ya Él sabe cuándo, hasta cuánto y cuándo nosotros vamos a tener fuerzas para poder resistir. Entonces, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tres cosas le dice nuestro Señor Jesucristo y nos dice en esta mañana. Primero, recobra la actitud positiva. ¿Saliste muy entrón?
saliste muy valiente, saliste muy obediente, saliste con mucha fe y de repente ya te me estás haciendo para atrás. Recobra la actitud. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. En Cristo Jesús siempre hay victoria. Aleluya, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz sobre nosotros. Padre mío, lléname de tu presencia. Ahora ponlo en práctica. Esa actitud estuvo bien, saliste muy bien. Ahora recóbrala. Cuando te dice el Señor, ten ánimo, es recobrar lo que tú ya sabes y has creído en Él. No abandones ese pensamiento, no lo sustituyas por lo que el mundo te empieza a decir. Cuando tú dejas que el miedo te esclavice, te paralice, te tome como tu esclavo, pues, entonces, perdiendo la dirección de Dios, te empiezas a guiar por la dirección del mundo. Y empiezas en el Face. Esto hay que compartirlo. La crisis va a ser muy dura. Compártelo. Va a estar más caro el frijol de Tepetate. Compártelo. No va a haber dinero ni para carne, manito. Uy, esa es buena. Vamos a compartir. El empleo va a escasear, no va a haber empleo. Van a cerrar Banamex. Eso sí es un tremendo caos. El impuesto va a subir. Esto para acá y esto para allá. Y te empiezas a desesperar y empiezas a echar lenguas que no son angélicas hacia la gente, hacia los gobernantes, hacia tu vecino y hasta el perro que pasa. Perro, le dices de ahí. Y Jesús, ahí enfrente de ti. No, espérame tantito, espérate, Jesús. ¿Qué no estás viendo las noticias? Y Jesús te mete una noticia. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. No, ese no. Las cuotas ahora del Seguro Social. Ven, ¿por qué votaron por el PRI? Ven, ¿por qué esto? Ven, ¿por qué el otro? Ven, ¿por qué? Comparte. Y la buena noticia pasó de noche. O cuando hablas por teléfono, ¿qué crees, manita? ¿Ya te enteraste de la última? Y la otra, sí, pero deja apagar a la estufa, y deja apagar a esto, y deja bajar el volumen a la televisión, y déjame callar al chamaco que está llorando. ¡Cállense! Ahora sí, dime. Y le empieza a decir, ¿sabes que Jesús te ama, está contigo? Era para eso. Háblame más de rato, es que estoy muy ocupada. ¡Niños! ¡Deja esto! ¡Pum! Oiga, ¿se da cuenta de por qué no hay milagros? Eso es en el día a día, porque día a día tenemos dificultades. Lo que cuenta es la actitud en primer lugar. ¿Qué actitud tienes ante la dificultad? Y el Señor Jesús te está enseñando hoy tu actitud que sea la de ánimo, la de la actitud correcta, de acuerdo a lo que tú sabes de mí, de acuerdo a lo que tú conoces de mí, de acuerdo a lo que has creído en mí, que nada te lo quite, que nadie te lo quite. Ten ánimo. Y te dice todavía el Señor Jesús, fíjese el Señor Jesús, qué lindo es. Dice, yo soy. Usa el yo soy. El ser supremo de todo el universo. No te está hablando cualquiera. Te dice, yo soy. Dios te está hablando. Y si yo soy, entonces no temas. ¿Por qué? Va dirigido en dos sentidos este pensamiento. Uno, ten confianza, yo te voy a dar el valor que necesitas. Y número dos, ten confianza, yo te voy a bendecir. Y la bendición de Dios no acarrea tristeza. Y los pensamientos de Dios, todos los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y entonces empiezas tú a escuchar la voz correcta de parte de Jesús y empiezas a cobrar otra vez ánimo en tu interior. Porque para poder vencer la adversidad, el conflicto que tienes enfrente, necesitas tener una actitud
y entonces el milagro se va a dar. De lo contrario va a ocurrir una terrible catástrofe en tu vida. Vas a perder tu atención a Dios, vas a desobedecerle una vez más, vas a ser incrédulo una vez más y vas a querer hacerlo por tus propias fuerzas, con tus propios recursos o lo que el mundo te diga. Y eso definitivamente no alcanza para nada y mucho menos para ver un milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven, Pedro. Y descendiendo, o sea, estaba en la barca, descendió de la barca. Pedro de la barca andaba, ¿en dónde? Sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Otra vez tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, lo bueno de Pedro es que dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La tenía, era suya y la dejó ir. Jugó como nunca, perdió como si había sido los dichos de Dios. Tremendo Pedro, ya lo había logrado. Ya había descendido de la barca, imagínense eso. Ya estaba caminando. Pero Jesús siempre pone pequeñas o grandes pruebitas. Hizo, vino un viento y el Pedro dijo: ¡ah! Y quitó sus ojos de Jesús, puso sus ojos naturales y vio el viento como viento. Eso es lo que pasa cuando tú dejas de ver a Jesús y te enfocas en el problema lo ves como problema. Pero cuando estás viendo a Jesús, lo ves como la oportunidad para que un milagro venga a tu vida y resuelvas el problema que nada ni nadie pudo resolver gracias a Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Así que Pedro hizo lo que hacemos en un momento dado en nuestras vidas. Empezamos a caminar ya en fe, ya estamos caminando, viendo lo extraordinario de Dios, pero no vamos a estar exentos de dificultades. El ser cristiano, tener a Cristo no quiere decir exento, que ningún problema te va a tocar. No, te van a tocar todos. Sigues siendo un ser humano en medio de este mundo y vas a seguir teniendo problemas, pero hay una gran diferencia. Tú ya no te dejas llevar por los problemas, tú te dejas llevar por Jesús. Empiezas a crecer en fe. Tú ya tienes la seguridad de que Jesús está contigo, de que Jesús te está ayudando. No nos está advirtiendo el Señor, aún así, entiende, tiene que haber problemas. Y esto no lo hace meramente por capricho. Entendiendo nuestra naturaleza humana, necesitamos ver cosas extraordinarias que se resuelvan extraordinariamente para seguir creyendo en Jesús. ¿Decimos amén? Si no decimos: es que el viento cambió, es que el clima cambió, es que no sé qué, es que mi talento, mi recurso, mi compadre, el gerente, mi presidente, mi jefe, mi no sé quién, entonces por eso se dieron las cosas, cuando Jesús es el que lo está haciendo. Así que cuando veas tú que llevas caminando en fe, que tu problema se empieza a resolver, pero después empieza cierta dificultad, no temas, Jesús está contigo. Ya empezaste a caminar sobre el agua, sigue caminando sobre el agua. No quites tus ojos, tu pensamiento de Jesús. Porque si no, va a ocurrir lo que ocurrió con Pedro. Pedro dudó. Y entonces le dice Jesús, fíjese lo que le dice. No le dice: hombre que no tienes fe. Le dijo: hombre de poca fe. Poquita fe. Dudaste. Y la duda acaba con todo. No puedes andar como las olas del mar.
Así como lo compara Santiago. La ola del mar va y viene, pero no deja nada. Esa es la duda. Cuando te gana la duda, pierdes de vista al Señor, pierdes entonces la acción de la fe. Y entonces no se trata, fíjese en cuanto a la fe, solamente en cantidad de mucha fe. Se trata de la calidad de tu fe. Porque el Señor dice, con un grano, si tu fe fuera como un grano de mostaza, pero de calidad, tú dirías, ese monte, quítate. Tu dificultad, quítate. Tu problema, quítate. El milagro se puede realizar. Pero tiene que haber calidad en tu fe. Y para ello tienes que eliminar la duda. Que venga tu pensamiento. Persevera creyéndole a Dios. Persevera creyéndole a Jesús. Versículo 32. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, es decir, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, porque lo vi, te creí. Verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando tú dejas que Jesús acabe de entrar en tu barca, en tu corazón, el Señor lo que trae es una paz, como dijo el Señor en Juan capítulo 14, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, una paz que no va de acuerdo al mundo, sino la paz que da Dios. Sobrepasa todo entendimiento, como diría Pablo, porque te da a entender de que no hay recurso humano que se le compare. No hay recurso humano que alcance para poderte equilibrar en tu interior cuando estás en medio de una tormenta, cuando estás en medio de un problema. Todos hemos estado en medio de problemas, o estamos en este momento en medio de problemas o de tormentas, y necesitamos paz en nuestro interior, necesitamos serenidad y necesitamos claridad en nuestra mente para poder tomar las decisiones correctas. El único que puede lograr eso es Jesús. Confía en Jesús y Él hará. Así que cuando Él subió con Pedro a la barca, todo se calmó. Y es lo mismo que quiere hacer hoy el Señor en ti. Darte esa paz que necesitas en tu corazón. Y cuando tú sientas eso, tu respuesta hacia Él es adorarle, reconocerle la grandeza que tiene Jesús por ser Dios. Decimos amén. Y después viene una gran respuesta después de este maravilloso acontecimiento. El versículo 34 dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su mano. Y todos los que le tocaron, ¿qué pasó? Quedaron sanos. Ese era el poder sanador a disposición de quienes con su fe tocamos el manto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando mezclamos la fe con la palabra de Dios y nos sometemos a sus enseñanzas y a sus normas, a sus principios, a sus mandamientos, a sus estatutos, basta con tocar el manto de Jesús, basta con ir a Jesús y tocarlo a Él. Estoy hablando espiritualmente. Así que no es por magia, sino por fe. ¿Entiende esto? No es en un tronar de dedos. Todos deseamos facilito y sin esforzarnos y sin pasar ninguna dificultad, pero no es así. El Señor nos quiere enseñar bien a vivir por fe, y esto requiere paso tras paso, todo un proceso, con la seguridad de que Él está al tanto de cada una de nuestras vidas. Así que si nosotros atendemos esto que nos dice el Señor nos dará cómo nos conviene y cuándo nos conviene. Si tan solo atendemos esta palabra de parte de Él y obedecemos y le creemos y nos ocupamos de ello permanentemente, entonces todos los milagros que tú esperas van a ocurrir en tu vida. El Señor Jesús
en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 10, nos dice en forma resumida todo lo que acabamos de escuchar hoy. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras? Dios. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí resume las dos cosas que no debemos de perder de vista para que permanezcamos en Cristo y tengamos una fe valiente. Para poner en acción nuestra fe se requiere de valor y lo estamos viendo. Porque poner en acción nuestra fe no es solamente cuando las cosas se den amor, no. Es precisamente porque las cosas nos están dando amor. Porque tenemos un grave problema, porque tenemos situaciones difíciles de resolver y hemos reconocido que con nuestros recursos, ni con los recursos de nadie los vamos a poder resolver. Solamente un milagro que ocurra en nuestras vidas va a poder resolver nuestra situación. Así que esto lo podemos ver en nuestras vidas. Si tan solo somos obedientes a Dios, y no tan solo obedientes a Dios, sino que le creemos a Dios. El mundo que no cree en Jesús, el mundo que no conoce a Jesús, el mundo que solamente tiene una religión. Escucha bien lo que te voy a decir. Necesita que tú y yo atendamos esta palabra. El mundo, así como nosotros, estamos clamando por milagros. Estamos necesitando de milagros. Porque cada día de la vida es más difícil. Porque cada día resolver un problema es más difícil. Lo estamos viviendo. Decía al principio que esto está debidamente anunciado a través de Jesús en su palabra. Vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, vendrán hambres, vendrán muchas cosas terribles. Se levantarán Cristos diciéndose: yo soy. Habrá grandes dificultades, pero aún así, dice el Señor, confía, persevera, porque solamente aquel que persevere llegará hasta su fin, y nuestro fin es el reino de Dios por toda la eternidad. Estás enfrentando problemas, yo lo sé. Yo también estoy enfrentando problemas, y la única forma en poder darle un giro a nuestra vida, dejar de cometer tantos errores, dejar de ofender a Dios con nuestra conducta, por ser incrédulos y desobedientes, es que el día de hoy decidamos, primero, reconocer eso delante de Él, y segundo, comprometernos a tener una fe valiente, valor para permanecer en Cristo. Este eje mueve a todos los demás. Si permanecemos en Cristo, si tenemos una fe valiente, todo lo demás lo podemos llevar a cabo. Podemos tener la confianza de comprometernos a luchar por nuestra familia. Podemos tener la confianza de comprometernos a establecer el orden de Dios en nuestras vidas y hacer el orden de Dios en nuestras vidas.
a comprometernos que con valor demos testimonio con nuestra conducta, no con rabia, no con palabras sosas, falsas y mentirosas, presentando un Cristo falso, con hipocresía, sino íntegros, honestos, dando testimonio, no tan solo a los que nos están rodeando, a las futuras generaciones. ¿Qué esperan estos niños que están ahí arriba? Ver en nosotros la iglesia adulta. ¿Qué esperan? Les vas a decir Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Y te van a preguntar, pero si tú mientes, mamá, tú mientes, papá, tú no me has dicho la verdad. ¿Por qué me dices eso? ¿Libre de qué? Confía en el Señor, va a haber un milagro. Cuando te vea haciendo tranzas, mintiendo y haciendo atrocidad en medio de tu vida. Cuando te vas a decir a estos niños, perdona a tu padre que no supo hacer las cosas. No lo juzgues y no lo condenes. Cuando tú lo has condenado día tras día de tu vida, ¿cómo le enseñas eso? Va a haber un milagro en tu vida. Cuando te ve todo el tiempo desesperado, abrumado por las circunstancias, tu boca siempre maldiciendo, tu boca siempre hablando cosas negativas, tu boca siempre diciendo que la pobreza y la miseria vienen como parte de generación en generación en tu familia. ¿Cómo? Iglesia, es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Es tiempo de que haya un cambio verdadero. Es tiempo de tener una fe valiente, de permanecer en Cristo, de ir por los jóvenes que se están perdiendo cada día más. Atrocidad y media están cometiendo en el alcohol, en la droga, prostituyéndose vilmente. ¿Qué futuro puede esperar uno así? Vayamos por esos padres que no saben cómo educar a sus hijos. Vayamos por esos matrimonios que no saben ni la A de lo que significa tener un matrimonio en Cristo Jesús. Vayamos por esa gente para decirles: tienes una nueva familia en Cristo Jesús, maravillosa. No es una vil religión, no es un fetiche, no es un amuleto, es un Cristo vivo que dio la vida por ti y que ahora quiere bendecirte, quiere amarte todos los días de tu vida y llevarte a esa morada que está preparada para ti. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de que las señales nos sigan. Es tiempo de que los milagros verdaderamente sucedan en nosotros. Es tiempo de obedecerle a Dios tal y como nos lo dice. Esto no está para tu interpretación, ya está interpretado por el Espíritu Santo. Y si tú te dejas enseñar por el Espíritu Santo, tú no vas a tener dificultad de entender qué es y cómo se aplica esta palabra en tu vida. Y el primer milagro se producirá. Cambiará tu lamento en valle. Cambiará esa esencia pecaminosa de esclavitud en el pecado por una esencia de libertad en Cristo Jesús. Tenemos que ver las maravillosas obras de Dios en nuestra vida. Yo doy gracias a Dios, permítame dar este testimonio. Yo doy gracias a Dios por mis hijas. No son perfectas, para nada. Cometen errores, muchos errores. Han cometido errores que lo lamentan hasta el día de hoy. Pero en ellas, nosotros les hemos enseñado que también como padres tampoco somos perfectos. Pero día a día nos esforzamos en obedecer y creerle a Dios, para que ellas logren abrigar en sus corazones la verdadera vida. Y la verdadera vida me refiero a la que Dios da. Y cada vez que hay oportunidad de bendecir y glorificar el nombre de Dios y poner en práctica la fe, lo hacemos. Gracias a Dios, Karen terminó los 9 semestres de la licenciatura en psicología. Le toca ahora su año de servicio social. Eres la primera, ¿verdad?, que vas como pasante de psicología junto con Nancy en el Seguro Social. Se metió en trámite a destiempo
cuarto semestre, que debe ser en hoteles o restaurantes. Pusimos nuestra confianza en Dios. Las cosas se dieron, gracias a Dios. Y ya fue aceptada, y el sábado que entra la llevamos a Playa del Carmen, a un hotel 5 estrellas, donde va a estar haciendo sus prácticas con hospedaje incluido, con 3 comidas diarias, con uniformes, y además abrió la puerta a todos los demás campus de la UVM de la República para que puedan hacer su solicitud a ese hotel y hacer sus prácticas. Eso son milagros. Yo no me confío en decir fueron mis recursos o fueron la gran persona que es mi esposa y que ha labrado un gran testimonio dentro del Seguro Social, porque donde se para ella o hablan de ella, todo es bueno, para gloria de Dios. Todo se le debemos al Señor. Esto no es para nosotros, es para todos. Recuerda que la palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que ha preparado Dios para todos aquellos que le amamos. Milagros, cosas inéditas, que un día puedan decir: esa iglesia está haciendo lo que nadie hizo. Gracias a Jesús. Que podamos ver a los jóvenes de esta iglesia, sus líderes, con pasión, con fuego del Espíritu Santo, llenando lugares de almas, de jóvenes que se estén convirtiendo al Señor. Y que los niños estén viendo ese ejemplo y que digan: yo quiero ser como David, yo quiero ser como Asenet. Joco, que diga: yo quiero ser como mi líder David, porque en él he visto a Cristo. No me lo presentó nadie, Cristo se presentó solito a través de él. Yo pude constatar que los milagros sí pueden ser. Yo pude constatar que esta palabra es verdad, es viva y es eficaz. Y entonces, créanme, podemos retirarnos de este mundo y decir: lo que tú me diste hacer, Señor, ya lo hice. Ahora le toca a los que vienen, pero lo que yo tenía que hacer, eso hice. Así que en el libro de la vida va a estar grabado. Y cuando yo esté en la multitud, entre mucha multitud, que puedan decir: ah, allá está Lilia. Mira, Lilia estaba allá en los torrentes, y Lilia se paraba y predicaba el evangelio con denuedo, y era testimonio para todas las manitas y manitos que andaban por ahí, y muchas almas se salvaron. Ah, allá está Marta, ¿sí?, que sirvió para que muchos en Las Vegas, 1, 2, 3 y 4 conocieran del Señor. Esta Coralina, que viajó por todo el mundo con su hijo Pedro, y no solamente viajó, también compartió el evangelio. A ver, póngase a pensar. Porque digan: ah, ese ni lo conozco, ni lo peles. No, me será re malo. ¿Cuál prefieres ser tú? ¿El instrumento de Dios para ver milagros? Porque llevas una fe valiente, porque permaneces en Cristo, porque atendiste lo que Él te dice, atendiste su instrucción. Cuando te dijo: te he presentado la vida y la muerte, la bendición y la maldición, le dices: escoge tú la vida, deja de escoger lo malo, deja de hacer lo incorrecto, haz lo correcto. Haces lo correcto, obedeces. Obedeces, ahora da el paso de fe. Das el paso de fe, no lo dejes de dar. No hay problemas. Milagros. Los milagros para ti van a ser un estilo de vida. Y no lo digo yo por mis recursos, sino por los recursos de la gracia de Dios. A eso estamos predestinados. Por eso Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen. Milagros.
que te pongas en pie. Y este domingo tiene que ser diferente. Hermana Lidia, usted necesita un milagro. Necesita un milagro. Venga, por favor. Silvia, necesita un milagro. Venga, por favor. Sarita, por favor. Por favor, venga. De frente. Venga. Yo las invité y ellas vinieron. Pero quien realmente las invitó fue Jesús. Él conoce tu corazón. Sabe que en momentos has desobedecido y has dejado de creer. Pero se han dado cuenta que no vino, las exhibió, les dijo que les iba a castigar, sino que así como los discípulos les está dando esa paz que necesitan. ¿Cuántos más necesitan un milagro? ¿Cuántos más se atreven a venir aquí al frente y decir, Señor, yo creo que hoy un milagro va a ocurrir en mi vida? Y si no es hoy, será en el transcurso de estos días, porque ya entendí tu palabra. Había un hombre que tenía un hijo endemoniado. Los discípulos no pudieron hacer nada por liberarlo. Jesús vino y lo liberó. Pero antes le dijo a este hombre, ¿no has oído que al que cree todo le es posible? Y le dijo, ¿crees? Y le dijo a aquel hombre, ¿sabes qué, Señor? Ayuda a mi incredulidad. No te quedes con la incredulidad. Dile a Dios en este momento, en esta mañana, ayuda a mi incredulidad. No he creído. Tal vez hayas obedecido, pero constantemente dejas de creer. O tal vez hayas desobedecido y por tanto constantemente dejas de creer. O no crees. Hoy es un día en que Dios quiere que tu vida tome un derrotero diferente, tome una dirección diferente. Que tú experimentes los milagros de Jesús. Y entonces serás ese creyente que te seguirá todas las señales. Y será algo parte de tu vida. Es decir, esto, Señor, yo lo veo como posible. Esto yo lo creo. No importa que me esté aumentando la dificultad. No importa que yo esté orando por días contigo. No importa que aparentemente todo iba bien y ahora se me complicó más. No dejo de verte a ti. Invítalo a subir a tu barco. Invítalo a entrar en tu corazón. Él sabe cuándo y qué es lo que tú necesitas. Así que abre tu corazón. Abre tu corazón. El Señor ha trabajado contigo todos estos minutos. Y es el momento en que le digas tú, Señor, si tienes que pedirle perdón, pídeselo. Y si tienes que decir, Señor, ayúdame a obedecerte, díselo. Y si le tienes que decir, ayúdame a mi incredulidad, díselo. Y trae a tu mente y corazón esa aflicción. Y dile, Señor, hasta ahorita he pensado en este orden, pero tú dime cuál es el orden. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer milagro que yo necesito? Y es casi seguro, estoy seguro que te va a hablar a ti. Va a hablar a tu corazón. Te va a decir lo que tú me estás pidiendo, eso no es problema para mí. El primer milagro es transformar tu corazón a mi imagen y mi semejanza. Para que en mí, en Cristo, formado en ti, todas las riquezas en gloria las puedas disfrutar. Y entonces los milagros no van a dejar de fluir a través de tu vida. Tu matrimonio será otro, tu trabajo será otro, tus hijos serán otros, tu familia será otra, esta iglesia será otra. Y acudirán las almas y lo verán muchos y comentarán, esos hombres y esas mujeres verdaderamente creen en Jesús. Jesús te está llamando. Él dijo, es mucha la mies, pocos los obreros. Y no necesariamente está pidiendo más obreros. Te está diciendo literalmente, pocos, estos pocos que estamos aquí. Vamos por la mies que es mucha, vamos por las almas que son muchas.
Nos has redarguido con tu palabra. Nos has dado las buenas nuevas. Nos has enseñado que verdaderamente no hay imposibles para ti y que podemos aspirar, Señor, a vivir la realidad de los milagros en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu, que vayas a cada alma, que vayas a cada corazón y le muestres que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que nos amas, que eres un Dios que desea consolarnos, rescatarnos y salvarnos. Eso en primer lugar. Que puedan tú decirle, Señor, como lo dijo Jesús a aquellos discípulos: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Ahora ya no estés fijándote en lo que tú crees de problemas. Ahora fíjate en Jesús, que tu mirada esté en Jesús, que tu mirada esté en el corazón de Jesús. Ahí vas a descubrir en tus momentos de intimidad que apartes con Él lo que el Señor quiere hacer en tu vida, el milagro que quiere hacer en tu vida, lo que nada, tus esfuerzos no lo pudieron hacer. Te esforzaste en no ser como esa persona que eres, te esforzaste en cambiar tu vida. Ahora deja que el Señor lo haga, esfuérzate pero en Él, por la gracia de Él, y Él hará. Él dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Empiezan a pedir, Señor, que tú, Señor Jesucristo, seas formado en mí, cámbiame, conviérteme, que sea yo imagen y semejanza tuya, para que entonces yo esté seguro de que todo lo que pidiera el Padre es de acuerdo a tu voluntad, diciendo: de acuerdo a tu voluntad, tú no tienes ningún problema para hacerlo. Desde ahora declaro, Señor, confieso con mis labios que mis problemas, que todo aquello que me ha atormentado y afligido está en tus manos. El orden de cómo resolverlos, tú lo vas a hacer. Tú me lo vas a dar a conocer y yo lo obedeceré y yo creeré, manteniéndome con una fe valiente, permaneciendo en ti, Señor, porque los milagros ahora son míos. Así que, Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Si hay una enfermedad con la cual hemos estado luchando, el milagro tuyo se haga patente en medio de nuestras vidas. Si hemos estado luchando por los recursos financieros en mi familia, en nuestras familias, Señor, que la prosperidad por medio de un milagro sea capaz de resolvernos a través de tu voluntad. Si está ocurriendo dificultades en el matrimonio, entre los hijos, entre los padres, Señor, haz el milagro de tener una familia unida en amor en Cristo Jesús. Si todavía tengo familiares que no creen en ti, ayúdame a hacer ese testimonio, Padre, para llevarles tu palabra. Y por todo aquel que no esté en este momento, pero que venga a nuestra memoria, ya sea que esté en enfermedad, ya sea que esté en dificultades financieras, ya sea que esté en dificultades familiares, Padre, solamente tú lo puedes hacer. Así que lo creo, Señor, creo en los milagros, creo en el milagro que tú ya estás haciendo. Tú calmaste la tempestad en mi corazón el día de hoy y sé que calmará la tempestad en muchos corazones por tu bendita palabra, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por ese milagro. Confiese con sus labios: Señor, yo creo en ese milagro. Yo creo en ti, Señor. Yo lo tomo para mí. Tú estás obrando en mí. Nada ni nadie me va a impedir que deje de verte a ti. Nada ni nadie me va a impedir que siga cayendo en ti. Nada ni nadie me va a impedir que yo te obedezca a ti con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, Señor. Gracias te doy en esta hora. Glorifícate, Padre, y que pronto estemos dando testimonio de lo que hoy, Señor, empezaste a hacer y lo que un día, Señor, seguramente servirá para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia con valor. Ayúdanos a ser una iglesia victoriosa. Ayúdanos, Señor, allá en casa. Eleva tu oración al Señor y dile: Señor, yo también creo en ti, yo también creo en los milagros. Yo tomo esta palabra para mí. Señor, gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalen una ofrenda fuerte. Gracias.
no seamos como aquella gente en Nazaret, que por su incredulidad Jesús se retiró y ya no hizo milagros. Que seamos como esa gente que creyó, que tocó su manto y todos fueron sanados. Que seamos una iglesia con valor, que mantengamos nuestra obediencia y nuestra fe en quien es nuestro Señor y Salvador, en Jesucristo, y que alcancemos a ver el propósito de Dios cumplido en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en este mundo. A Él la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.